Tawutsi wuts kachalal, Mateo Chiweru ma jantapeni tsetrika samagre rupiniyan, kak aslemal chupari maya talupuch akuchin kalahini halajo rupan alrishimuleo. Tikuluhunutzili wuchiri wanakiri yoki tset kelapa tzologia kiche poco suchutepecas chuka chakachik tinamit. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestras vivencias. Soy Gabriel Armira. Un saludo cordial a las 22 comunidades lingüísticas y a todos los que nos siguen por medio del internet en Ustream TV Maya. Recuerde que este es el único canal latinoamericano que transmite contenidos desde los 22 idiomas maternos. En Guatemala se estará realizando el primer encuentro de etnomatemática del 20 al 24 de junio en el departamento de Sololá, en donde hemos llegado para conocer más en relación al tema. En arte contamos con la presencia de Yamanik Pablo, una artista plástica que no solo hace pinturas, sino también murales sociales. Y en guía espiritual estaremos también hablándoles sobre la cosmovisión maya. Y en salud siempre les estaremos dando una recomendación para su salud acerca de una planta muy conocida, el incienso. Y por último, en nuestra telerevista, siempre una recomendación desde la Biblioteca de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Veamos esto. Doctor, ¿la usawach? Gracias. ¿Cómo surge el movimiento de etnomatemática a nivel mundial? Bueno, muchas gracias por este espacio. Hablar de etnomatemática realmente es hablar de muchas cosas, porque la ciencia siempre ha sido muy hegemónica. La etnomatemática es un movimiento que surge justamente para contrarrestar la fuerza que ha imperado en el mundo, porque la matemática no solamente está ligado con la ciencia, sino que la matemática es ideológica, la matemática es política. Y entonces, en los años 70, cuando Ubiratán de Ambroso comienza a hablar más intensamente sobre lo que es la etnomatemática en el mundo, pues captamos la atención. Digo captamos porque yo soy parte de este movimiento. Captamos la atención del mundo en donde da un viraje muy fuerte, un 360 grados, y desmitificando muchas cosas que hay en el seno. Por ejemplo, ya no creemos que hay una sola forma de construir el conocimiento, ya no creemos que hay una sola manera de aprender la matemática, de manera que la etnomatemática desde sus inicios lo que vino a hacer es justamente a desmitificar muchas de las cosas que están dentro de la ciencia. En el siglo XVII, de hecho, ya se utilizaba la noción de etnociencia, pero eso es un poco distinto, la noción de etnociencia, porque la etnociencia está más vinculado con la etnografía y con la antropología. Sin embargo, en los años 70, como ya dije, a mediados, cuando surge la etnomatemática es justamente para reivindicar la existencia de las culturas y sobre todo su conocimiento. Así en pocas palabras sencillas, ¿qué es etnomatemática? Bien, resumir con unas cuantas palabras me es muy difícil, pero voy a hacer alusión a uno de los constructos que más se manejan dentro de las investigaciones, que más se manejan dentro de la comunidad académica, que etnomatemática muchos lo vinculan como una palabra que tiene dos vocablos, lo etno y matemática. Si bien es cierto que es una palabra compuesta, pero no compuesta solamente de dos vocablos, de dos términos, está compuesta de tres: etno, matema y tica. Y etno se refiere al mundo natural, al mundo social, al mundo espiritual, incluso al mundo imaginario. Matema se refiere a cómo comprendemos el mundo, la manera también como se percibe lo que está alrededor, el conocer, el comprender. Eso básicamente es matema. Ahora, tica, el siguiente vocablo, se refiere a las diferentes formas, las diferentes técnicas, incluso las diferentes artes que están vinculadas
con el conocimiento. Ahora, en términos generales, en resumen, podemos decir que la etnomatemática son las diversas formas, los diversos modos de comprender, de conocer el mundo natural, el mundo social, el mundo espiritual y el mundo imaginario. Pues es muy interesante de lo que nos está comentando, porque es muy poco conocido el área de etnomatemática. Bien, como ya mencionaba hace un momento, la etnomatemática se vuelve tan importante para las culturas, porque en Guatemala habemos más de 20 comunidades. Es más, si tomáramos en cuenta las variantes de cada una de esas comunidades, se vuelve muy complejo. De hecho, Ubiratán de Ambrosio, que es un brasileño, y en Brasil hay más de 300 comunidades, más de 300 grupos étnicos. Entonces, lo que nos dice que en Latinoamérica, y es en todo el mundo también, que si bien es cierto que el pensamiento occidental es el que ha predominado todos los espacios académicos, pero no son los únicos espacios. O sea, las comunidades indígenas, todos los pueblos han construido conocimiento. Eso también nos da como una pauta de la riqueza que nosotros como civilización, como humanos que somos, hemos descuidado y hemos como desaprovechado esa riqueza cultural. Entonces, ¿por qué es tan poco conocido? Creo que la respuesta es muy obvia. El poder económico está detrás de lo que es la matemática hegemónica, que nosotros le llamamos ahora. ¿Y qué es lo que estamos entendiendo por matemática hegemónica? La matemática hegemónica es la matemática que viene básicamente desde un pensamiento occidental, y entendiéndose occidental no solamente por Europa, entendiéndose occidental también por la parte de Medio Oriente y esa parte donde germina y básicamente el sistema decimal, y sobre todo en las universidades, por ejemplo, que se habla de matemática, que se habla de cálculo, que se hablan de esas nociones, pues ese es justamente el mundo occidental, o sea, centrado, focalizado, fundamentado en el pensamiento griego, y entonces es lo que durante muchos siglos, durante muchas épocas se ha transmitido de generación en generación. Entonces, en resumen, puedo decir que se conoce poco porque el poder económico no está como muy interesado en estas otras matemáticas que existen en el mundo. Qué interesante, doctor. Desde la perspectiva en cosmovisión maya, ¿qué relación tiene el calendario maya con la etnomatemática? Bien, hablando en términos ya más puntuales, más locales, cuando hablamos de matemática maya en general, pues matemática maya no solamente es astronomía, o sea, como el calendario, no solamente es aritmética, es geometría también. O sea, la relación que tiene la etnomatemática con todas las culturas, incluyendo la maya, pues es muy fuerte, porque si es un movimiento que sale con esa intención de reivindicar los pensamientos y los procesos nativos o los procesos meramente contextualizados, pues la etnomatemática lo es. O sea, yo siempre he dicho que los albañiles tienen su propia matemática, el carpintero, el panadero tiene su propia matemática, y que muchas veces esa matemática del albañil, del carpintero, no es la matemática que nos enseñan en la escuela. Y sobre todo cuando nosotros regresamos esa idea a la matemática maya, muchas veces el pensamiento matemático que nosotros tenemos en la escuela, o el conocimiento que nos comparten en la escuela, no es lo que tenemos en la cotidianidad. Un ejemplo tan simple. A muchas personas se les preguntamos, ¿cuánto sería 13 dentro de 4? Pues todo el mundo va a decir que 13 dentro de 4, pues no es una operación exacta, o sea que nos da 3 puntos y algo, pero la verdad no es así. O sea, en la cotidianidad, cuando una mamá tiene 12 panes, pero tiene 13 panes y tiene que repartir entre 7 hijos, por ejemplo, pues a algún hijo le va a tocar un pan, otro le va a tocar un pan y medio, a otro le va a tocar 2 panes. ¿Por qué? Porque el pensamiento maya no es equitativo. El pensamiento maya es un pensamiento basado en la necesidad, y la matemática maya justamente, o sea, está llamando la atención en esta parte. De manera que con la matemática maya y la etnomatemática están estrechamente vinculados. En los currículos educativos incluso están también estos relacionados tanto para el nivel primario como para el nivel secundario. Pues es muy interesante, doctor, el aporte científico que usted está haciendo a la etnomatemática.
vamos a una pausa y continuamos después. En Catanamaju va Ricasamaje, Kishkujecaquín. Toqnana rukiil ri nasikij chuka natsipaj buj nuya kakataq naoj chuka nojipel. Haz un clic por la vida. Usa el cinturón de seguridad. Estamos acá en la población de San Cristóbal, Verapaz. Y para cada uno de ustedes les hago la cordial invitación para que veamos TV Maya. Winaqi Mateo Chiweru majan tateni tsetri kasamaj rupini yan qaqaslemal chupangri mayata lupuch akuchin qalajini jalajor rupan walri shimuleu. Estamos en la segunda parte en esta entrevista con el doctor Domingo Yoscom, quien nos está hablando sobre un tema de gran importancia, la etnomatemática. Doctor, vamos a continuar con la entrevista. ¿Nos podría usted hablar sobre la relación que tiene la etnomatemática con la matemática? Bueno, tiene mucha relación, porque de hecho la matemática que nosotros conocemos en la actualidad es parte de la etnomatemática, de manera que la etnomatemática no está pensada solamente para grupos étnicos. Ese también es un error que hay que quitarlo, ¿no? La gente cree que etno son los grupos étnicos, son los desprotegidos, o como muchos escritores o muchos autores de libros, sobre todo en los años 80 y 90 decían, la etnomatemática es para la minoría. No es así. La etnomatemática es una noción que agrupa, acuerpa a todas las matemáticas existentes en el mundo. La matemática occidental es parte de la etnomatemática, de manera que la noción de etnomatemática es un constructo mucho más amplio que la propia matemática. Y cuando hablo de matemática lo estoy colocando en singular por alguna razón, porque es la matemática que nosotros conocemos en el mundo. Perfecto. Doctor, ¿dónde se puede estudiar etnomatemática en este país? Bueno, yo creo que la formación uno lo puede hacer en cualquier parte del mundo. Desafortunadamente, como está nuestro sistema educativo a nivel internacional, nosotros siempre estamos requiriendo de un respaldo de la universidad, estamos buscando un respaldo, digamos, político hasta cierto punto también. Ninguna universidad del mundo esté dando, por ejemplo, un doctorado en etnomatemática. No lo tenemos. Lo que sí tenemos, por ejemplo, programas de didáctica de matemática, por ejemplo, en España, en la Universidad de Granada, que es donde está la comunidad más grande de etnomatemática, pero Granada no tiene programa de doctorado en
etnomatemática, tiene programas de didáctica a las matemáticas. Y la gente que hace investigación en etnomatemática está aferrado a este programa. En Portugal, por ejemplo, está este señor que se llama Pedro da Ponte. Pedro da Ponte es uno de los profesores más mencionados en Portugal, pero igual él está trabajando dentro del pensamiento etnomatemática. En Brasil que está Sao Paulo, está la Universidad de Campinas, está la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Ellos están trabajando mucho, hay mucha producción académica, sobre todo en maestrías y doctorados en estas 3 universidades. Sin embargo, no hay un doctorado, una maestría con ese nombre. Sale como educación matemática, matemática educativa, o bien didáctica de la matemática. Así es que todavía sigue siendo una lucha. En Guatemala, no digamos, Guatemala ni siquiera tiene maestrías en matemáticas, y eso es también uno de los desafíos que se está planteando la academia en la actualidad, cómo incorporar una maestría en matemáticas en cualquier universidad, estoy hablando, porque en la San Carlos no lo tienen, en las universidades privadas mucho menos lo tienen. Entonces, ¿en dónde se puede estudiar? Yo pienso que se puede estudiar donde están los profesores que están haciendo las investigaciones, donde los profesores tienen comunidad académica, tienen un grupo de estudiantes, ya sea de doctorados o de maestrías, y están formando. De hecho, esa es como la tendencia actual, buscar al profesor y no la universidad. Solo con eso podemos desmitificar muchas de las cosas que se están dando actualmente dentro de las ciencias. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algún mensaje que quisiera dar a la población en su idioma en relación a la etnomatemática? Bien, muchísimas gracias por este espacio. Y creo que etnomatemática, etnomatemática, matemática, matemática que no por universidad manata penax sino que no las vi cobe hachbo y no hoch khano o menos hanakun chebi mastio chebi hashne kshato y bueno Mateo Chahue, doctor, Rumasha Tzihon Pariri, etnomatemática Chupari Kakaslen. Mateo Chahue, Wanaki, Achia, Akola, Ishoperi, Kitzetri Kasamaje, Kishkuhe Kaken. Gracias por estar con nosotros. Continúen con nosotros en TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Vendrá el siguiente segmento que trata sobre el segmento artístico. Muchas gracias. Cultura, filosofía, arte y acontecimientos relevantes en la vida de los pueblos indígenas. Síguenos por Twitter. @TVMaya Virtual.
Huacamilla, Xcatamaj, Pariritzig, etnomatemática. Ahora ya sabemos sobre las raíces del término etnomatemática. Etno es el mundo material, mática, la forma de percibir el mundo, y tica, diferentes artes. No es más que la ciencia de cómo comprender el mundo imaginario y material. Ahora vamos con el segmento de arte en donde tenemos a una pintora maya que nos hablará acerca de su arte. Katzetare. Utzpetik Ibonogel. Mi nombre es Yamanik Pablo. Tengo 24 años de edad. Soy nacida aquí en la ciudad de Guatemala. La familia de mi madre tiene sus orígenes en un municipio que se llama Tacaná, en San Marcos. La familia de mi padre y él es de Todos Santos, Cuchumatán, en Huehuetenango. Yo crecí en un municipio que se llama La Esperanza, en Quetzaltenango, y por tanto me considero de un montón que tengo mis raíces en muchos lugares. Sin embargo, me identifico como una mujer maya. Me dedico, entre otras cosas, a la expresión a través del arte. Me gusta mucho en sí la expresión a través de la pintura y es a lo que me dedico por el momento en su mayoría. Y pues me empecé a involucrar en este arte desde que tenía aproximadamente 11 años, cuando hicieron un concurso de pintura en el municipio porque iban a abrir un centro cultural. Y este centro cultural otorgó becas para las personas que ganaran un concurso. Entonces gané en la escuela y bueno, gané en la clase, gané en la escuela y luego al ir al concurso gané el segundo lugar y nos dieron media beca. En ese momento nos daban todos los materiales para poder empezar a introducirnos a través de lo que es la expresión artística en las artes plásticas. Y empecé a expresarme a través del dibujo y la pintura. Durante 3 años estudié en este Centro Cultural de La Esperanza, que aún existe y que pues ahora todavía actualmente da clases de dibujo y de pintura. Y yo creo que por lo pequeño que es uno, como que tiene mucha facilidad. Y luego estudié un técnico artístico sobre artes plásticas en la Escuela Regional de Artes Plásticas Humberto Garavito, que queda en Quetzaltenango. Y pues yo creo que ahí fue en donde específicamente uno aprende como técnicas y otro montón de cosas, pero lo importante en ese sentido de estudiar en un lugar es que uno aprende mucho las técnicas, pero también la expresión artística va en la búsqueda de uno mismo cuando quiere expresarse a través del arte. Entonces, esto ya es como una etapa que uno quizás pasa en la adolescencia o en otras etapas de la vida, en la que uno se descubre a uno mismo y uno decide qué es lo que quiere expresar a través del arte. Al principio quizás uno está como más guiado por la técnica que por lo que uno quiere hacer, entonces uno aprende una gran variedad de cosas, pero aún falta seleccionar qué es lo que uno quiere expresarse. Entonces el día de hoy quiero mostrarles como un poco del trabajo que he hecho y el proceso que he llevado este trabajo, como la primera etapa, la segunda etapa y un poco como lo que trabajo respecto de la pintura. Acá podemos ver una pintura que es hecha en la primera etapa en la que empiezo a pintar. Aún estaba estudiando en la escuela y esta pintura se llama Magia del Bailador Venado. Está inspirada en todo el misticismo que encierra dentro de la cultura maya el baile las personas que bailan dentro de los bailes que se realizan normalmente para las fiestas de los pueblos. En las comunidades normalmente las personas que bailan el baile del venado, por ejemplo, o cualquier otro tipo de baile, realizan toda una preparación para poder bailar y siempre cuentan que tienen muchas experiencias bastante interesantes al respecto de estar bailando. Entonces en esta pintura es quizás una pintura bastante diferente a las que trabajo usualmente,
es mucho más expresiva en el sentido de la técnica y de las cosas que utilicé en ese momento en el que estaba empezando a explorar un poco como las técnicas respecto de la pintura. Es una técnica mixta, tiene varios elementos, pero básicamente lo que trata es de expresar ese momento, quizás por eso se llama magia del bailador ganado místico, que puede llegar a tener un bailador cuando está dentro de la danza, y que creo que es una expresión bastante importante que las personas de las comunidades viven cada año con la feria cuando se realiza, ¿verdad? Y quizás lo importante es resaltar que se hace todo un ritual para poder hacer el baile, se hacen algunos ayunos y otro tipo de actividades que lo hacen a uno introducirse tanto en el personaje, por ejemplo, los monos que realizan estos bailes, ¿verdad? Entonces quise retratar esto. También tengo otras pinturas al principio, como decía, porque uno va como explorándose a uno mismo y entendiéndose a uno mismo. Empecé a dibujar muchas mujeres y muchas personas decían, es que uno expresa, se refleja a usted misma, y creo que sí tenía mucha razón en ese momento. Aún todavía dibujo a muchas mujeres, pero ya las cosas han ido cambiando. Vine aquí a la ciudad a estudiar arte a la Universidad de San Carlos, y actualmente pues cerré pensum de la licenciatura en arte de la Universidad de San Carlos en la Facultad de Humanidades. Y creo que la experiencia que resalto de esto, así como resalto de las técnicas que aprendí cuando estudié en la Escuela Regional de Artes Plásticas, es que cuando uno va a la universidad uno tiene que tener muy en claro que la universidad al final de cuentas es una guía para una búsqueda que uno como artista tiene que tener bastante unida y bastante presente, porque la universidad no le resuelve a uno todas las cosas, y a veces uno va con la expectativa de que la universidad le resuelva a uno todas las cosas, y la universidad solo es una guía y un acompañamiento para un proceso que es quizás un poco más personal. Entonces aprendí muchas cosas, y ya en una segunda etapa empiezo a pintar cuadros como este que vemos acá, que el cuadro se titula Yamanik volando. Es una obra en la que me retrato a mí misma en ese momento. Esta obra fue pintada aproximadamente en el 2013. Y esta pintura, 2012 creo, 2012, muestra, me reflejo a mí misma en esta pintura como en otras más que realizo, y quise explicar un poco acerca de ella porque quizás expresa bastante de mi trabajo en otros cuadros. Vemos acá a la mujer que está volando, y abajo de ella está como una narración del recorrido de que he hecho en la vida, y como hacia dónde quiero ir en la vida. Está la luna, una tinaja, agua. Por allá vemos la ciudad, porque la ciudad también ha sido parte de mi vida. Vemos a un jaguar y al maíz, que es un elemento muy importante de nuestra cultura. Y quizás más que explicar cómo son los cuadros, porque al final son cosas que se expresan de por sí solas, quizás sí sea bueno comentarles como de qué tratan las obras y de qué tratan los elementos que en ellas se reflejan. Actualmente comento el hecho de que quizás en la pintura y como en el medio artístico, específicamente de las artes plásticas o visuales, dentro del modelo que, digamos así, occidental respecto a la enseñanza y respecto al arte de la pintura, se nos enseña que debemos de pintar, exponer en una galería o en un centro cultural o en algún espacio cultural y artístico nuestra obra, y esta debe ser vendida hacia otra persona, y quizás muchas veces fue complicado para mí redescubrir también como qué política o cuál iba a ser mi forma de trabajar respecto a la pintura, y fue así como decidí que
que esta modalidad en la que uno realiza una exposición de arte y luego vende las obras y ya no las vuelve a ver, y normalmente uno al valorar su trabajo, uno usualmente le pone un valor a la obra y por ende a la par de ello un precio, y la obra se va y normalmente las personas que pueden pagar ese precio que uno le puso a una obra respecto al valor que uno le dio a ella, normalmente uno se limita al hecho de que muchas personas, muy pocas personas o un grupo muy reducido de personas tienen acceso a la expresión que uno tiene a través de la pintura. Entonces ya no quise realizar exposiciones para vender obras, y por ejemplo esta obra que se llama Yamarik Volando no la quería vender porque era un reflejo de mí. Entonces decidí que prefería trabajar, por ejemplo, en formatos mural y obras bastante más públicas para que las personas puedan tener acceso a ellas. Yo creo que es una política que muchos artistas actualmente están tomando de realizar obras que las pueda ver toda la comunidad, y yo creo que en este sentido también soy bastante de este tipo de arte, ¿verdad? En la que las personas puedan tener acceso a ellas. He hecho algunas exposiciones en algunos lugares en los que me han invitado, en el Centro Cultural de la Esperanza, por ejemplo, donde inicié mi formación. Hice mi primera exposición que titulé A la Chic, porque hablaba sobre el nacimiento de mí como artista en ese lugar a través de la formación que se me dio ahí. Y en otros lugares a los que he ido, por ejemplo, se hizo un festival en Palín, y en ese festival pues algunas obras mías fueron expuestas. Entonces quizás ya no sea tanto en el hecho de vender las obras, sino de colocar las obras en lugares en los que las personas puedan tener acceso a ver la expresión que uno como artista se esfuerza tanto o le fluye tanto para compartir. Pues esta obra ya es de una tercera etapa en la que estoy pintando, ya con un poco más de técnica, otras técnicas, en este caso acuarela, y he estado pintando también bastante en acrílico. Y por lo mismo de que explicaba de que he estado como más contenta conmigo misma y mucho más identificada en cuanto a hacer obras que estén disponibles para que las personas las puedan ver, ya sea en murales que estén en algún centro cultural o murales que estén en algún lugar. Por ejemplo, el formato de portada de libro fue una oportunidad que tuve para poder presentar una obra. En este caso fue la portada de un libro que se llama Indumentaria Maya Milenaria. Es una obra en la que pude colaborar también como coautora, y habla al respecto de un análisis que se hace del Códice Maya en Dresde. Y esta obra explica la relación entre los trajes que aparecen en el Códice Maya en Dresde y los trajes mayas de la actualidad. Y entonces esta obra fue hecha específicamente como portada para este libro. Y vemos en la parte del lado izquierdo a una abuela que aparece en el Códice Maya en Dresde. Ella está en el códice con una reinterpretación de los colores y tiene en su mano un corte, pues la pintura original así se muestra. Ella está sentada sobre un bat, que esta ya es una inclusión propia de la pintura, y porque este nahual representa el hilo, el tejido, y está entregando este corte a una mujer maya contemporánea como muestra de la continuidad del tejido maya y del traje maya desde la época en la que se escribe el Códice Maya en Dresde hacia la época actual, ¿verdad? Esa continuidad que tiene el traje maya, y la mujer lo está recibiendo, y eso es básicamente el sentido de esta obra, que fue específicamente hecha para este formato, portada de libro. Y creo que es una invitación, hablábamos, de impulsar en los artistas este deseo de hacer
de poder abrirse hacia muchas posibilidades en cuanto a cómo expresarse en la pintura, y no solo en el formato que muchas veces nos introduce en los medios como educativos, las escuelas, la universidad, en la que debemos exponer y vender y pintar, exponer y vender, sino que abrirnos a otro montón de posibilidades en la que podemos hacer obras de arte, llenar los municipios, los departamentos de obras a las que las personas puedan acceder. Y comentábamos de que esto requiere de mucha gestión y de mucho trabajo. Sin embargo, es una invitación para que podamos abrirnos a ese mundo de posibilidades en cuanto a la expresión artística como artistas mayas, para poder pues compartir con todas las personas nuestro arte. En cuanto a los proyectos a futuro, por lo mismo estoy tratando de hacer bastante gestión para poder realizar algunos murales. Espero poder compartir el fruto de este tipo de trabajos más adelante y que puedan visitarlos. Actualmente, por ejemplo, hice una pequeña manta mural para una organización de jóvenes, y esta manta mural va a varios municipios para que las personas la puedan ver. Yo realicé el diseño de la manta y se pintó en conjunto, y pues esta manta va a estar circulando, y este tipo de proyectos son como lo que yo deseo realizar. La manta mural que puede circular, por ejemplo, murales ya fijos en centros culturales, en municipalidades. Es un proyecto que quisiera que fueran muchos para que pueda compartir lo que siento como artista de las artes plásticas. También me dedico un poco a la escultura y quisiera como ir explorando también un poco más este lado. Quiero compartir que también me gusta bastante la música, entonces me estoy introduciendo en esto. Al final de cuentas estoy tratando como de ahondar en varios tipos de expresión artística para lograr en algún momento llegar a ser un artista bastante integral, que pueda tener un poco de todas esas expresiones artísticas, porque si bien podemos ver en los documentos, ya sea murales, vasijas, otro montón de expresiones artísticas de la tradición oral, por ejemplo, nos damos cuenta que los artistas mayas en la época antigua eran bastante integrales, danzantes, artistas de la plástica, escultores, músicos, cantantes, talladores. Entonces quizás es un poco la búsqueda de saber que podemos ahondar en diferentes tipos de arte, porque al final de cuentas la expresión artística es integral, y quisiera pues eso básicamente llevar un poco de formación en arte integral, danza, música, pintura, escultura. En este caso tenemos un proyecto en conjunto que se llama Nahuiquil, que significa arte en quiché. Es un proyecto conjunto que tenemos con otros compañeros y esperamos poder compartir algunos frutos de este nuevo proyecto que tenemos. También, pues, proyectos a futuro, creo que es lo que queremos realizar, es poder expresarnos de una forma integral a través de varios artes, y creo que como artistas es lo que queremos, es expresarnos a través del arte y compartir con los demás lo que de nuestro corazón nace. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo nuestras
mal schawsik ketamach Rusial rupetik riqiuch Nimak taqtilmit walal suwa amaq Kbiste Mesoamérica Suchi meso que chachi Meso arel kalaqtakhik panikaj lik ushuleu lik olbaluleu olbalkhaj kui panikaj lik ushuleu Ketamre Kbiste América del Norte Centroamérica Suramérica Ojo kalaqtakhik Centroamérica Riqasu kushi lichaqapoleu Arelu panikajil Rikushuleu Jaresh tiktahui Lilokbal kushi Liloklahuchuleu Lilokbal kushi Liloklech Qamam qih Waralwa shtiktahik Sukush Lilimaqtaq Tikonel Achane Lishim Achane Kna Achane el coco, achane el cacao, achane el ajej, achane el kitaqowol shichaj, limebeil uralwa shtiktaqui, uralwa wa panik ajil, yaqhuku shuleu, shtiktaqui, ru beyal, ru etamashik, fi kitaqowol, fi uchuqaq liqach milal. Sichil Ru kulbashik wach Rukliqa nabal Nawal Kochchok naqche Saqasta qatih Qasiloma wach nabal Kunao Ziqa paqbalreli unashik Ziqa kachkuqna wach Shuloklah iqsaq Malel qchak Malel qtikon Marele kunanik, marele nultaqik riha, igual watch de kapatnik riqik kulah watch que qachko watch loqlah qixsaq. Arewa khoqpaq kapaqtih, kim yaxsi chalaq wakmik, siwan tinimit, qalashik, shkhishikwa qetamach, suchir shkhishik qetamachna, Suchuqaq lukush qachmilal Suchil riqanapal Ukush qanima Shkhishikwa sharmalwa arewal ku Uyeu chuqaq Shqachak Riqachumanik Shichak patan Kaqa Kulbana wachu laqlahu wachulew Kraqnelo qolku khalashik Oqaq kunanel Kraqnelo banalja Kraqnelo oqaq qaynel Kraqnelo kiru wash qabano O naqal taqaqi yatochqi kilku patanej kilku chako wash Ochawa kmiko qochi loqlah qihbat Kachin kalishbat, kalchih ahkai, kalchih ahsak, kalchih inachulo ochulew, kiwal, ki uwoch rukuchik kuchako uwoch, ki nabal o nawalbat, kiwa, kachin libat runawal, kita kuchache, shas kiwa bimin, mkolekt chikchi, mkolekt numik, Shas koles kupno Marelu kai, marelu chak, marelu viaje, marelu ajkunanel Shas kowi, nimero pantjik bat Nim, kim biak sheikh achin shalish bat Mkulakt numik, mkulakt chikchi, mkulakt mebail Povril kochakte, kherir su ubishik Tumal kwa chanim qakhil qitqat qetamah kwa Sur qawash qihan shuqtik bexsil churu loqlah washlew Shrech qetamah sur qeqabnawen churu loqlah washlew Sur qeqabnabik sur qeqashkukhna wash
سلك قشكوه بوش شو اللقلة وش ولو سلك قبنابك سلك قبطنك وش ريش كقيا قبل قخيل قطقات إن أحكونيل شرمان إن أولي موش إن نوك الآخر خوبات كوالو بيال نوك الآخر بات كشا أريري موش نوك الآخر موش أريري بات شنياو بيشيك شكاب بالقصة لي نوك الآخر اكخاب نوك الآخر بات أريري موش نوك الآخر موش أريري بات كوني كابشك ريش كلوس كلك أرير كمي يرير أحمق كمي أحمق كمي وكخبري نوال نقبل تقي كي كوكلاخ كيب فيك شومانيك كوكلاخ ريب كوش كلمة كوكلاخ ريب كشقاب كوكلاخ ريب للقبل إب كوتش وكخبري إك أخب نوال إك خبري خبوق إخب خبوق خبري لنوال إك أوش لخب خبوق مثل شنبيخ ريموش تشير أرينا بنوال ري نبال إيموش زوكلش تكتخوي للوك لخ شابل للوك لخ وصول شكوش لوك لخ وشوليو لتكبل ريلي وشوليو زو سانتويل زو شقاب لوكوس لخا أخوا خالي لنواليموش وشبك ماتشانيم كوليموش شموش لخا إخوة ولوك لخ وشوليو نواليموش بيش نقول نسول بيش كنت أنا كنت قوب مايخ شولي موش ليش كيال أوكي باشوي إني ملون كبيش تقلميش ونكمل نوخا كن خبيخنا لي خبيخ نوخا شولي موش كنت أشي نادا تقوب لقلح موش أزمال كنوك نشوى لقلح ميس كنبنا نشوكوليم كنبنا نشقال كنبنا ننتيش كيبنا الخوف باخ باخسيخ كأل وانما شريت كل بشك يكوش كاخ يكوش وليو فساليو يشولحيل كنا عليكنا بخيك ريموش كيقتل أوكيبال ريت كوخوكك خاني كوخباوي ماليل شو بنتخيك سقكوتيخ شيل لق دختبل لق لخيوب لق لشكولبل لوق لاخ تقاخ لوق لاخ وشيوليو بتشبتق لكوبان سيب لاخ نماق خل كوتشلا قبل ما كوتيخ لوق كوتشلا قيقشي خلاب المونكوان شيكوي كشاشي كيوالي وش تقل ميسي كوشي تقشيري لوليو كونك اخي كوفوي خيوب كونك اخ بنوم لتقل بيراميدس كشاشي templos que chache percashlanchig asaleg el qeoh qtana khun okebal khun tqop ma yashir imosh es kuyan qe sharma suche sharma charel imosh arel nabe akhtononel red saq allah shulq saq akhwaha akhukushha nabe akh nabe malbe nabe kunanel nabe akhsaqaltikh عليه ليموش خشيدة أخيموش ووشقيخ عليه لك نبخيك لبانتخيك لقيقوتيخ نمخ مالبيري ليموش شمال بقى عليه لو سولشيك ووش عليه لو بيشيك شقيش قيوخ نملح قنقيل ريت كقس قتالو بيه جيش كقس قياب بالري شقس تقلش راخاوي موش عشان اللي نكاح شفتق
huach ijal, sheikhnam con gel, sheikhnam con gel, sheikhnam con gel a la huach ijal. Mateo Shawetata Rishab Pakawi, Mateo Chiwe Winakiri, Nitzetri Kasama. Wakamin Katanabahu Bakasama Kishkuhekakin. Ahora vamos a un corte, pero quédese con nosotros porque tenemos el segmento de salud y también el segmento de literatura, que es en su la revista Kak Aslemal. La importancia de la cultura maya en la actualidad se refleja en muchos movimientos, dentro de los cuales se encuentra el artístico, y es a través de esta donde buscamos hacer nuestro aporte, brindar nuestro grano de maíz. Consideramos a nuestra cultura ancestral como una fortaleza que debemos compartir con las demás culturas existentes en el mundo. El llamado a la juventud es que busquen su esencia y a partir de eso construir una vida plena en la que no tenemos que sentirnos superiores o inferiores a nadie, en la que todos y todas seamos iguales. Segmento de salud vamos a conocer sobre una planta muy medicinal y muy conocida que es el incienso, con nuestra compañera Norma Howe, quien nos hablará al respecto. Usa petik. Casqueri areware kakofta puwika aslemal de cacayes kunabal. TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, una vez más le presenta una receta de medicina natural. El día de hoy nos encontramos en el Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala y aquí encontramos un maravilloso árbol que es de la planta el incienso. ¿Sabe usted? ¿Conoce usted cuáles son los beneficios? Pues lo invito a que tome papel y lápiz y anote en qué puede ayudarle este maravilloso árbol. Veámoslo ahora. Este es el árbol de incienso, también se le conoce como árbol de copal. Tiene usos medicinales para dolor de muelas, respiratorios y también como un antidepresivo. Pero lo más importante, se le atribuye su uso cultural porque de aquí se extrae el incienso que es utilizado para ceremonias mayas. Se le encuentra también distribuido de Sudamérica hasta Argentina. Incienso cura la tos común. Hacer un apagado con 2 o 3 hojas de la planta incienso. Dosis: adultos, beber medio vaso 2 veces al día. También es bueno masticar 3 hojas o el tallo durante el día. Espero haya
tomado nota de estos valiosísimos pasos para poder obtener los mejores beneficios de esta planta, gracias a la investigación realizada por la comunidad lingüística Maya Tectiteca de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Nos vemos en la próxima. Mateo Chahue Norma Rishaf Ije Pacahui. Ahora, en nuestro segmento de literatura, queremos hablarles sobre los libros de gran importancia y se encuentran en la biblioteca de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Katzatare. Correctachi ponim haikul iliol tweets pashil chikama rutilwech pubiri hau wachanin kostihon puiwawu hubi aproximación al estudio de la platería en Guatemala arewash unoritat Lesbia Ortiz y Adolfo Herrera su arewi kakaseki huwach wawu rech kakohip kahalom hasub anek risakpuak chipo ishimulu shkebanoru hertajuñak. Gracias por estar en sintonía en TV Maya, Canal Multicultural de Guatemala. El día de hoy vamos a dar a conocer este documento que se trata sobre la aproximación al estudio de la platería en Guatemala. Es elaborado por Lesbia Ortiz y Adolfo Herrera. Origen de la platería en Guatemala. La región donde surgió la elaboración de la platería en Guatemala fue en Chantla, Huehuetenango, en la época prehispánica. Hubo cierto grado de conocimiento de algunos metales como el cobre, oro y plata, pero por la falta de materia prima, la metalurgia no llegó a desarrollarse. No obstante de la falta de materia prima, existieron grandes especialistas, artistas sabios que dominaron la metalurgia, tales como Nim-Ak y Nima-Tzis. Eran grandes sabios y adivinos. Todas las artes que elaboraron fueron enseñadas a Hun-Batz y Hun-Chowen, hijo de Hunahpu, en la época colonial. En esta época se llevó a cabo considerables explotaciones de las minas de plata y de los que se adueñó Juan Espinal, cuya venta registró a su nombre y afianzó de la riqueza natural. El régimen colonial vino a modificar la economía centroamericana, pues más tarde ésta se componía en parte de la exportación, ya fuera de los productos minerales como el oro y la plata. La mano de obra utilizada para la explotación minera fue la de los esclavos o indígenas. Proceso para la elaboración de la platería. Existen tres formas de utilizar la arena para hacer moldes u objetos para elaborar la plata. La mezcla de arena con una solución de agua, la mezcla de arena con aceite, la mezcla de arena molida con agua y cemento. Proceso para la fundición de la plata. Se pesa la cantidad de plata y cobre para la mezcla, dependiendo la calidad que se desea, así será la cantidad de cobre que se coloca en el crisol. 2. Se prepara la hornilla y se coloca en el crisol la cantidad pesada de metal y se coloca entre las brasas. 3. El vaciado es el área donde se lleva a cabo la descarga del cobre o plata en las cajas prensadas. Minutos después las cajas se separan y la plata cobra un color rojizo o naranja. Fundición para forjar. En este proceso no se utilizan moldes, sino un ladrillo rojo con dos canales laterales, a los que se coloca parafina para que el metal no se adhiere o filtra al ladrillo. Maltios chihuecho la chichi pa kutbal wachbal pa tijonik xqabano chi pa canal de TV Maya rech kitaktin mit rech shimoleu y rech kubiliol tweets pashil que xqayach palajunchi. Gracias por estar en sintonía en TV Maya, Canal Multicultural de Guatemala. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala les invita a cada uno de ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por el esfuerzo del personal en el Departamento de Producción, Programación y Emisión. Gracias también a nuestros invitados especiales, quienes compartieron con nosotros sus vivencias, y todas aquellas personas que nos miran allá en el departamento de Sololá, Chimaltenango, Quiché y en otros lugares, y todos los que nos siguen por medio de las redes sociales. Si usted necesita un espacio acá en su telerevista Cacas Lemal en TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, puede escribirnos a través de nuestro WhatsApp al número 4057-0671. Lo dejamos con nuestro editorial. Mateo Chihueru, Majantapen, Etricasamar, Rupiniyan, Cacas Lemal, Chupangri Mayatalubuch, Akuchin, Jalajingri, Jalajo, Rupan, Alri, Shimuleo, Chuayanchik.